¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su video número 13 de su curso Excel básico. En este video vamos a continuar con el asistente de funciones de Excel y vamos a dedicarle este segmento a las funciones de texto. ¿Ok? Para eso vamos a crear un libro nuevo y vamos a ver algunos ejemplos de cómo las funciones de texto nos pueden ayudar a hacer cálculos y presentar información de manera apropiada de acuerdo a los requerimientos de los interesados en nuestra información. Recuerden que la idea de las funciones es aumentar la potencia de las fórmulas de Excel y permitir hacer cálculos inclusive con valores basados en texto. Para esto vamos entonces a crear algunos ejemplos. Supongamos que, y lo hemos visto en los videos anteriores, si tenemos un texto, por ejemplo, vamos a colocar una palabra en mayúscula, producto. ¿Ok? Y queremos esta información presentarla, por ejemplo, tipo nombre propio. Vamos a colocar entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, esta celda original vamos a presentarla con diferentes variantes. Si queremos que la primera letra de este texto aparezca en mayúscula y el resto en minúscula, podemos hacerlo por medio de una fórmula. Muy útil al momento de normalizar la presentación de la información cuando esté transcrita de diferentes formas. Vamos entonces a fórmulas, funciones de texto. Aquí tenemos la función, fíjense, en orden alfabético, buscar la función non propio. Aquí tenemos la función non propio. Y aquí tenemos el asistente y vamos a indicarle que la referencia de la celda del cual queremos obtener ese nombre propio es la celda C4 que contiene el valor original. Aceptar, y aquí tenemos entonces el producto de la fórmula. Observen que ahora aparece, pero con la presentación de acuerdo a los requerimientos. Aquí la tenemos solamente tipo nombre propio. Vamos a ver si la queremos toda en minúscula. Pasarla toda minúscula, entonces la fórmula sería fórmulas, texto, minúscula. Aquí la función se llama minus. Observen que el requerimiento me pide, de acuerdo a la nomenclatura de la función, que coloque entre paréntesis la referencia de la celda, pero basta con colocarla en el asistente. En la variable texto colocamos la referencia de la celda, que es C4, y aceptar, ya que tenemos el mismo nombre escrito en minúscula. ¿Ok? También podemos transformar este valor a mayúscula. Si nos colocamos en la siguiente celda, nos vamos a fórmula, texto, y hay una función llamada mayúscula. ¿Ok? Entonces ahora la referencia de la celda es la celda que contiene el valor en minúscula. Aceptar, y aquí lo tenemos nuevamente en mayúscula por medio de una fórmula. Estas son algunas funciones, por ejemplo, de Excel. Tenemos nom propio, minúscula y mayúscula. También podemos tomar parte del contenido de una celda. Podemos tomar parte de contenido en una celda y colocarla en otra celda. Por ejemplo, muchas veces vamos a tener información de la cual nos las pasan en forma de texto. Por ejemplo, 1200. Por ejemplo, 1200 bolívares. Obviamente, como tenemos un texto junto con el valor numérico, no podemos hacer cálculo con este valor. Muchas veces cuando importamos información de otro sistema vienen con caracteres que permiten o inutilizan el valor de la celda para hacer un cálculo, pero podemos extraer la información y eliminar, por ejemplo, en la parte del texto. Para eso podemos hacerlo. Un ejemplo sería tomando, si quiero tomar estos 4 primeros caracteres de izquierda a derecha, nos vamos entonces a insertar, fórmula, texto, y hay una función que se llama izquierda que extrae en los valores de izquierda a derecha, indicándole a nosotros cuántos dígitos o cuántos caracteres que requerimos. En este caso, la referencia a texto se refiere a la referencia de la celda que contiene la información original, y el número de caracteres son los cuantos caracteres quiero extraer de esta celda. En este caso son 4, indicamos 4 caracteres, aceptar, y observen ahora que tenemos entonces solamente en una celda los 1200. Y si queremos convertirlo en número, en otra celda, podemos entonces ahora insertar una fórmula de texto, ¿ok? Y vamos a buscar entonces la celda que me traiga en este caso solamente la parte del valor, que es la función valor. Convierte un argumento de texto que representa un número en un número, ¿ok? Entonces valor, texto es la referencia de la celda que contiene el valor que hasta ahora se expresa como un texto y el cual quiero convertir en un número. Aceptar, y ahora observen que es un número, y de hecho podemos verificar si le decimos que esto es igual a 1200 por 2. Observen que ahora podemos hacer operaciones numéricas con esta celda, cosa que no podíamos hacer anteriormente porque era solamente en forma de un texto. ¿Qué hicimos?
extrajimos los 4 caracteres iniciales y el resultado lo convertimos en un valor numérico. Y ahora observen que podemos hacer operaciones con esta celda. Aquí tenemos entonces dos funciones, como es la función izquierda, y acá tenemos entonces la función valor. ¿Ok? Otro ejemplo, por ejemplo, de funciones de texto, vamos a seguir buscando acá otro ejemplo, sería, vamos a colocar acá, por ejemplo, vamos a colocar, por ejemplo, 12 en una celda y en otra la palabra años. Si yo quiero crear una expresión que diga, por ejemplo, que me indique que esos son 12 años, podemos también insertar una función de concatenar. Nos vamos a texto, vamos a buscar aquí está la función concatenar y aquí me indica entonces cuál es el texto que quiero unir. Por ejemplo, el texto 1 sería la celda que contiene el valor numérico y el texto 2 sería la celda que contiene el valor de texto. Aceptar y observen ahora que aparece 12 años. Pero si por ejemplo quiero colocar una separación y ya yo usé el generador de fórmulas, puedo modificarlo. Si le coloco en la barra de fórmulas que tengo encima de las letras de las columnas y presiono el botón FX, observen automáticamente cómo se abre nuevamente el asistente. Y el texto 2 voy a colocar un espacio, abriendo una comilla, presionando barra espacio y cerrando la comilla. Y entonces en el texto 3 voy a colocar la palabra o la celda que contiene el texto que quiero unir. Y ahora aceptar, ya que tenemos entonces el caso contrario, que es creando con un valor numérico y un texto una expresión en una sola celda, 12 años. Aquí tenemos la fórmula concatenar, abro paréntesis, la celda C9, punto y coma, un espacio, punto y coma, el valor de la celda de 9. Y aquí lo tenemos, 12 años. Aquí tenemos otro ejemplo de funciones de texto. ¿Ok? También podemos crear, por ejemplo, códigos partiendo de informaciones. Supongamos que este es azúcar y yo quiero, y este, por ejemplo, sal, este, por ejemplo, es harina, y yo quiero entonces crear un código que incluya las primeras letras del producto. Entonces podemos utilizar entonces la función izquierda, por ejemplo, texto. Ok, nos vamos entonces a izquierda. Vamos a tomar de esta celda los 3 primeros caracteres. Entonces texto es la referencia de la celda que contiene el texto original. El número de caracteres que deseo extraer de izquierda a derecha. Hay que aceptar y observen entonces que tendríamos el código abreviado del producto ASU. Ahora simplemente voy a mover la fórmula hacia abajo. Recuerden que puedo arrastrar la fórmula inicial y él automáticamente me va a cambiar el valor a crear partiendo de las filas donde mueva la fórmula. Y acá tenemos entonces, tenemos ahora las iniciales del producto. Y yo puedo entonces ahora en otras celdas, puedo crear una concatenación. Y vamos a hacerlo medio del asistente, fórmula, texto, concatenar el valor que está en la celda inicial, por ejemplo, con un número. Y aquí tenemos, por ejemplo, un código. Ok, si arrastramos la fórmula, fíjense que lo podemos hacer entonces también para las otras celdas, copiando la fórmula hacia la parte inferior. Entonces, algunos ejemplos de uso o operaciones que podemos hacer en este caso con las funciones de texto. Pero recuerden que es un número grande de funciones y de las cuales solamente extraímos solamente unas iniciales. Otro ejemplo clásico es cuando importamos información a Excel y las celdas a veces vienen con muchos espacios adicionales. Ejemplo, pongamos que cuenta B2345 y entonces vienen una cantidad de espacios adicionales que son producto del ancho del campo en un sistema y yo quiero quitar todos estos espacios adicionales que tiene la celda sin necesidad de hacerlo manual. En el momento que yo, por ejemplo, importe 500 cuentas, podemos hacerlo por medio de una fórmula. Entonces yo voy a obtener este mismo valor en esta celda, pero obviando los espacios adicionales que están producto de esa importación de los datos a Excel. Para eso podemos hacerlo también con una función de texto. Y esta función, fíjense que tenemos diferentes funciones. Vamos a buscar acá entonces la función que permita quitar esos espacios adicionales que tiene en este caso el campo que acabamos de tomar y vamos a buscar entonces que tenemos por ejemplo la función limpiar. Fíjense, quita todos los caracteres no imprimibles del texto. Limpiar del texto de 23, aceptar y observen ahora que el texto resultante no tiene ningún tipo de valor
adicional, o sea, de campos, espacios no imprimibles hacia la derecha. Fíjense, por ejemplo, cómo todos estos espacios ahora son eliminados de la celda de destino. ¿Ok? Entonces sería otra de las funciones quizás de más utilidad en Excel. En este caso la función limpiar. Y que posteriormente me puede permitir hacer cálculos basados en condiciones donde no se incluyen esos espacios adicionales. Bueno amigos, esto es un ejemplo también de un grupo de funciones de texto de uso frecuente en Excel. Esto es todo por este video y nos vemos entonces en la siguiente oportunidad.